En este episodio vamos a hablar del mayor cinéfilo de la historia, su santidad Martin Scorsese. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este episodio de Geekflix FM. Mi nombre es Bastio Asante y les doy la bienvenida a este podcast donde hablamos de entretenimiento, películas, videojuegos, series de televisión, un poco de cómics, libros, bueno, de todo lo relevante, lo chévere y lo más importante del entretenimiento. Así que les quiero dar las gracias por acompañarme en este episodio. Si no han tenido la oportunidad de escuchar los otros episodios donde también topamos varios temas, les invito a hacerlo. Y lo dicho, en este episodio vamos a hablar de uno de los cinéfilos y de uno de los directores de cine más importantes de la historia, de Martin Scorsese. Y lo dicho, vamos a hablar de este mítico director con ascendencia italiana y que nos ha regalado obras maestras, pero que también ha sido un poco infravalorado, sobre todo por la academia. Así que bueno, hablemos un poco de nuestro querido Martin Scorsese, este director que nació en 1942, en la década de los 40, en Queens, en Nueva York, en un barrio que más tarde sería Chinatown, que era un barrio, varios migrantes, varios problemas de pandillas, de drogas, y que se vería muy marcado en el cine de Scorsese, no solo en sus primeras películas, sino que uno de los tópicos que más topa Martin Scorsese es justamente la vida criminal. Su ascendencia italiana es de parte, bueno, en realidad de sus dos lados, padre y madre. Sus abuelos eran de Palermo, de Italia, y se cambiaron de apellido, o mejor dicho, de la pronunciación de su apellido, que tenía zetas, lo cambiaron por eses para que sea más fácil y que sufran en lo menos posible discriminación, pero que bueno, era una de las cosas con las que más lidiaría Martin Scorsese, porque él cuando era niño, y él ha contado esto en varias entrevistas y documentales, él tenía muchas alergias a todo tipo, no era bueno en los deportes, me parece que incluso por alguna condición no podía practicarlos, tenía asma, y esto lo condicionaba mucho. Entonces, además de vivir en un entorno muy peligroso, no podía relacionarse en otras formas con la gente de su alrededor, sobre todo en temas deportivos. Entonces lo que hacía su padre era llevarlo mucho al cine. Scorsese en alguna entrevista decía, o en su documental, no recuerdo claramente, pero él decía que básicamente sus primeros recuerdos de vida a los 3 años son películas. Él básicamente ha dicho que el cine le salvó la vida y fue su principal compañía, sobre todo en su niñez, que el cine fue como que su refugio para, digamos, ante el bullying, ante ciertas cosas que condicionan su vida y demás. Entonces, él es por eso que le dedica su vida al cine y su amor. De algo que recuerdo también que es importante es que Scorsese, literalmente, él también lo dijo, que en su barrio respetaban a dos tipos de personas, a los gángsters y a los curas. Entonces, como él no tenía madera para ser gángster, estudió en el seminario, que lo abandonó prontamente, y entró a estudiar al Instituto de Cine de Nueva York, que alguien, no me acuerdo, que lo refería como uno de las primeras generaciones de cineastas que ya se prepararon como que más formalmente para hacer cine, porque antes, digamos, no había una preparación tan formal, era como que algo más artesanal, si se quiere. Pero aquí era una de las primeras generaciones, si no es la primera generación, del Instituto de Cine de Nueva York, donde fue compañero de Brian De Palma, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola y George Lucas. Estos últimos le entregarían el Oscar a Mejor Director, su único Oscar, tristemente, en el 2006, por Los Infiltrados. Les invito a los que no han visto esta escena, es conmovedora y me encanta. Está en YouTube, ahí donde se ve a estos directores entregándole, es como que su grupo de amigos entregándole a su amigo su Oscar. Es realmente conmovedor y brillante. Y algo que también me llamó la atención es que fue maestro de Oliver Stone y Spike Lee. Bueno, ahorita Oliver Stone no está tan relevante como en la década de los 90, sobre todo. Pero igual tiene películas muy buenas, pero sobre todo el Spike Lee, que
Si no han visto alguna película de Spike Lee, les invito a ver sobre todo Do the Right Thing, que Spike Lee es mucho cine de protesta, mucho cine que confronta y sobre todo que levanta la voz por las minorías, en este caso la afroamericana. Pero Spike Lee es un tipo brillante. Me gusta su cine, también sus discursos y cómo le mete alma, vida y corazón también al tema deportivo. Algo que también me pareció interesante investigando la vida de Martin Scorsese es que él vivía como que en el mismo sector, no eran tan vecinos ni tan amigos de Robert De Niro, pero era como que ya se tenían ubicados desde niños, así es como que te cacho. Y el que les presentó fue Brian De Palma. Y obviamente, o sea, todos los que han seguido la carrera de Niro o de Scorsese saben lo fundamental que es el uno para el otro. La cantidad de películas que De Niro ha protagonizado de Scorsese y sobre todo lo increíble o esta dupla que hicieron en Taxi Driver. Ya voy a hablar un poquito más adelante de varias cosas de la película, pero a mí lo que también me llamó la atención es cómo De Niro se adaptó al estilo de Scorsese, que Scorsese ahorita ya lo vemos y tiene toda la imagen de bonachón y de el abuelito, así que sabe un montón de cine y que es un tipazo, pero indagando también en su vida, o sea, Scorsese también tuvo un montón de problemas. Yo no estaba tan al tanto de sus problemas con las drogas, de sus adicciones, un montón de cosas más, y también lo importante que fue De Niro para un poco hacerle entrar en razón y recordarle la importancia de sus hijos y demás. Entonces ahí también fue importante De Niro, y también en cómo trabajaron o se complementaron ambos, porque Scorsese también era un tipo muy duro en los sets, como que su estilo de trabajo era, al ser muy metódico, al ser muy estricto, era como que no le facilitaba a ciertos actores, y De Niro fue como que hubo sinergia, se complementaron, hubo química y ¡pum! Crearon obras maestras hasta el día de hoy, con su más reciente película que es Killers of the Flower Moon, y como De Niro, a pesar de que no gana Oscars como el mismo Scorsese, pero cómo siguen elevando la vara y sus colaboraciones tienen tanta calidad hasta el día de hoy. Algo que también me parece importante, hizo varios anuncios de TV, ha hecho un montón de documentales. Él no solo hace largometrajes, sino también hace documentales, e incluso hizo un videoclip para Michael Jackson, y también estuvo a cargo de unas series. Me parece que la última que vi es Vinil, que estaba en HBO. A mí me parece buena. Quizás estuvo un poco pretenciosa en ciertos aspectos, pero me parece que la gente no le tuvo lo suficientemente fe. Pero bueno, ahí se ve también un poco la mano de De Niro y su lado también que es muy melómano. De Niro también ama mucho la música, entonces en esta serie se puede ver. Pero bueno, no dicho, solo tiene un Oscar por Los Infiltrados. Varias veces sus películas se han ido con 0 Oscars, como es el caso más reciente de Killers of the Flower Moon, que a pesar de ser una ópera prima, lo hablamos en este podcast, no era de extrañarse que se vaya a casa con 0 Oscars, y así fue. Ni siquiera Lily Gladstone, que había ganado un Globo de Oro, pudo repetirlo en los Oscars. Obviamente competía contra Emma Stone, pero bueno. Y lo mismo le pasó con The Irishman, si no estoy mal, lo mismo le pasó con Silencio, lo mismo le pasó con Pandillas de Nueva York, me parece que hasta Goodfellas, no estoy claro, pero bueno, un montón de películas de Scorsese se han ido a casa sin nada, tristemente. Leía un tweet medio cargoso, pero que al final terminó siendo una realidad o un facto, como dice la chaviza de ahora, cacho. Billie Eilish tiene más Oscars que Martin Scorsese. Billie Eilish, si no estoy mal, tiene 22, 23 años. Son cosas que a veces pasan, pero bueno. Yo quiero hablar un poquito, ya entrando en su cine, en su método, en varios rasgos característicos de Martin Scorsese, habiendo entendido un poco su contexto, de dónde viene, de lo que él ha vivido y todo, que él tiene un montón de anécdotas que los ha plasmado en sus películas y que son un tanto crudas, pero que sobre todo se ve en su cine. Y los 4 temas mayoritariamente presentes en su cine es la violencia como tal, un poco esta violencia
de barrio, no tan bélica, sino de pandillas, de gangsters, cosas así. El estilo de vida italoamericano, mucho se ve este tema de las mafias, de los códigos, de la forma de entender, de su cosmovisión, etcétera. Las ansias de triunfar a veces desmedidas, y eso lo pueden ver en varios de sus personajes, de sus protagonistas de sus obras. Y la culpa, pero vista desde el lado religioso del catolicismo, por estas influencias que le estoy enseñando y todo lo demás. Y que yo no me había percatado tanto, pero una película como Silencio, que la vi en su momento, no le presté tanta atención, más la vi por el Andrew Garfield, porque decía, el Andrew Garfield tiene una película con Scorsese, que igual me parece que se fue a casi sin ganar nada. Pero realmente es una película muy profunda y que habla sobre esta crisis de fe que a veces pueden tener hombres que están entregados a su vida a la fe y todo lo demás. Yo le veo incluso ahí al mismo Scorsese que es preguntas mucho más profundas que incluso una última tentación de Cristo, que más allá de la polémica, que yo sí considero innecesario hasta cierto punto, escenas que ahí está el Willem Dafoe y todo, pero que hace preguntas válidas. Entonces Scorsese también trata de plantear esto, porque el mismo hecho de que es de ascendencia italiana le hace ser un hombre profundamente religioso. Italia es uno por no decir el país más religioso habla en el catolicismo del mundo. Entonces un poco Scorsese también plasma estas cosas. Ni que decir de la violencia que cada vez va siendo más sutil, porque por ejemplo comparemos, no sé, el mismo Irishman, por no decir Killers of the Flower Moon, que también tiene su cruz y todo, pero con uno de los nuestros, el Goodfellas, o el mismo Casino, o el mismo Taxi Driver. Entonces ahí también se ve un poco que Scorsese va siendo más sutil, pero que no abandona el estilo. Quizá cambia un poco la forma, pero el estilo no. Y a mí, una de las cosas que más me llamaron la atención, por lo que le empecé a considerar un referente Scorsese, y ya le empecé a seguir su carrera con más atención en los últimos años, fue porque yo me identifico mucho con él cuando él ve al cine no como mero entretenimiento o como algo así pasajero para pasar el tiempo, sino que él entiende que es un lenguaje y es la vida. Son vida para sí mismo. Y es como, me parece que lo decía aquí en el podcast, es como que cuando tú realmente ves a las películas, es como que las películas te hablan, las películas te escogen. Incluso decía que Dios te puede hablar a través de las películas, pero sí es real. Y yo también veo al cine como no solo esta forma de expresión y de arte como tal, sino como una forma también de entender la vida y de entendernos a nosotros mismos. Entonces a mí me encanta eso, porque Scorsese, por eso digo, es el mayor cinéfilo del mundo, porque además su conocimiento de cine es vastísimo. Me parece que era Alejandro Gil Calvo el que decía que Scorsese es uno de los últimos defensores del cine, porque él no hace cine por hacer películas o principalmente por un rédito económico o más, sino que él hace cine porque ama el cine y porque es un defensor del cine y porque es como que un profesor haciendo algo. Entonces ese es Scorsese haciendo cine. Y a mí me encanta, yo me identifico mucho con él en este tema de su amor, de su devoción al cine y de entender al cine como una parte vital de la vida. Entonces él siempre ha dicho eso. O sea, lo que les decía antes, sus primeros recuerdos de su infancia son películas. Uno de sus primeros, digamos, ya... No estoy seguro si era un cortometraje o un largometraje, pero que él graba a su familia y todo. Era como que su carta de amor a su propia familia, un poco explicando su vida, lo que había pasado. Incluso él tiene 2 documentales fundamentales, no solo para entenderle a él, sino para entender al cine. Y uno es Viaje a Italia, donde él explora su vida, pero a través del cine mismo. No puedes entender a Scorsese sin el cine como tal. Básicamente Scorsese es uno de los últimos y grandes defensores del cine. Mucha gente lo ha comparado con el Quentin Tarantino, que Quentin Tarantino igual es un cineasta por vocación, no tuvo formación como tal. Scorsese es un poco, digamos, más tiene una formación profesional y todo, pero yo lo veo más a Scorsese como no solo porque creo que sabe más
que ahorita no es para ver cuál de los dos sabe más, sino porque Scorsese se rehúsa a dejar de hacer cine a sus a sus 82 años. Entonces eso también es algo digno de destacar. Tarantino ya mismo se retira y todo, pero yo por eso lo veo a Scorsese como uno de esos últimos grandes defensores. Y no solo porque él destaca mucho la importancia de ser cineasta de autor, ¿no? Que aquí hablamos de Wes Anderson en su momento, pero que ahora cada vez van quedando menos. Afortunadamente, este último año que ha sido tan bueno para el cine y que hemos descubierto nuevas directoras y directores que como que le van, o sea, son prometedoras sus carreras, y ya han estado haciendo cine de autor y todo lo demás, pero de los clásicos ya van quedando menos, y Scorsese es uno de esos últimos. Incluso no me acuerdo dónde leía esto, pero él cuando hace The Irishman, su penúltima película antes de Killers of the Flower Moon, básicamente era como que una historia regresando a sus inicios, ¿no? Porque él ya había hecho en los últimos años Silencio, Lobo de Wall Street, La invención de Hugo. Y cuando hace The Irishman, que vuelve a reunir a Joe Pesci, a Robert De Niro, es como que regresar un poco a estas historias de gángsters y de la violencia de las mafias y todo, pero él era también como que una carta de despedida. Muchos decían que suya, afortunadamente no fue así, porque incluso ya está preparando una nueva película ahorita Scorsese, pero sí a ese estilo de cine, al último, al cine de gángsters, al cine de mafiosos, al cine que tanto había marcado Scorsese. Y por eso él entendía que era un cine que quizá ya no vaya a pegar tanto para las próximas generaciones, pero él quería despedirse a su manera. Entonces ahí también es porque es importante destacar no solo el cine de Scorsese, sino este cine de autor y este cine que quiere seguir mostrando cosas que, a pesar de que el público los pueda aceptar o no, a pesar de que la crítica le puede mandar a la casa con 0 Oscars y todo lo demás, pero eso es lo que es tener esta espalda no solo de toda la carrera de Scorsese y que le pueden dar todo el presupuesto del mundo, sino también ese amor al cine y ese amor a contar las historias que lo marcaron a él y que son relevantes para él y que quiere seguirlo metiendo ahí como sea posible en la actualidad. Pero bueno, eso es la importancia de tener a un cinéfilo ahí detrás de una cámara. Él siempre ha mencionado que es amante de los westerns y su estilo se ha visto marcado mucho por el cine italiano y el cine clásico americano, pero cuando a él le preguntan cuáles son sus influencias, él dice que es todo el cine. En una entrevista literalmente él decía como que amaba los westerns cuando era niño, eran las películas que más veía, pero ahora me gusta la ciencia ficción, pero también me gustan las películas de terror. Incluso últimamente él había dicho que le gustaba mucho Interestelar, que le gustó mucho Oppenheimer. En la ceremonia de los Oscars bailó con la canción de I Am Just Ken de Barbie. Incluso le había dicho que una de sus películas favoritas de los últimos años era Past Lives y Perfect Days, que lo hablamos en el episodio del Oscar. Son películas muy ligeritas, son románticas, son películas que uno diría no son la gran cosa, pero que esconden enseñanzas y son como estos abrazos al corazón y demás. Entonces Scorsese es como que le entra todo y le gusta todo, y porque lo he dicho, es un tipo que ama el cine, es como que no se sienta tanto a ver que esto me gusta, esto no, sino es como que ¿qué me va a presentar? ¿O qué es esto? O, a ver, analicémosla, a ver, estudiémosla, a ver, entendamos la propuesta de quien está haciendo, que lo había dicho en el episodio de Barbie. O sea, eso es clave para entender el arte, es no solo tenerle paciencia, sino darle la oportunidad, darse la oportunidad de consumir algo que puede estar fuera de nuestro radio de gustos, o incluso, yo solo veo cine americano, o yo solo veo cine europeo. No, es como que date el tiempo, date el gusto. Y eso me pasó con Anatomy of a Fall, o incluso la misma Zona de Interés, porque Anatomy of a Fall llega acá, Dios gracias por los Oscars y demás, pero si no hubiera sido por eso, o sea, ¿cuántos de nosotros hubiéramos visto cine francés
¿O cuántos de nosotros hubiéramos visto esta película de La Zona de Interés, que es habla en alemán, pero que en realidad es una película de Reino Unido? O sea, quizá nadie. Entonces, por eso es como que, bueno, ahorita Dios hace las plataformas y que los cines aquí en Ecuador, desde donde se graba Geekflix FM, es como que le dan más chance a películas de otros lados. Entonces, Scorsese es como que esa es una de sus máximas. Sí, lo tuvo claro desde el inicio, porque si no hubiéramos tenido a un Scorsese limitado, no solo en lo que él veía y sus influencias para hacer sus películas, sino también en precisamente lo que él nos hubiera entregado. O sea, si Scorsese no fuera un tipo que sabe tanto, que incluso lo que él se lanza a hacer, porque lo que les decía antes, él pasa de haber hecho la inversión de Hugo a hacer El Lobo de Wall Street, que es Hugo es una película un poco para niños, los que no han visto, para que se enteren. O sea, es como que es una película que habla mucho sobre la chispa de la niñez y este amor y este deseo por querer mostrarse al mundo, por este tema de los autómatas, que si no estoy mal es lo que está ahí. Y es como que, dices Scorsese, así, por poco nos entregó una película estilo navideña, así del Expreso Polar, cacho. Y unos años después, pum, te sale con El Lobo de Wall Street, que es una de las películas más transgresoras de los últimos años y que tenía el récord, si no estoy mal en inglés, de la película con más malas palabras que se había hecho, no sé si en los últimos años o algo así era el récord, pero bueno. El tema es que eso habla también de la versatilidad de Scorsese. Entonces es un tipo que siempre ha tenido una mente muy abierta y ese corazón dispuesto a entender, a consumir cine. Y como decía el director de Parasite, o sea, no se limiten por el tema del idioma, ¿sí? Sino arriesguense a ver películas con subtítulos, a películas de otros lados para entender, para ver cómo ellos también ven el cine, cómo ellos entienden esto. Entonces eso es maravilloso y por eso es que Scorsese dice que todo es una influencia, para que él tiene influencias de todos lados. Algo que también me gusta de Scorsese y que por eso es uno de los principales cineastas de autor, aunque quizá no tiene un estilo tan marcado como un Wes Anderson, por ejemplo, o un Tim Burton, que tú ya sabes por la estética, por la cromática, incluso por los tropos y las formas, que es tan cine de autor. Pero Scorsese es como que él dice que todo cine debe tener o todo cineasta, mejor dicho, en las películas debe tener su sello personal. O sea, él básicamente para que todas las películas tienen que ser cine de autor, a que haya menos de estas películas, como un montón de gente se queja de que las películas de Marvel todas se parecen, que en parte sí, pues porque digamos siguen una misma línea, no solo de producción, sino de narrativa, pero que tampoco es que sea malo, ¿no? O sea, tampoco es que sea como que provoque el fin del mundo, como un montón de gente lo quiere pintar. Pero en cambio Scorsese lo lleva al otro lado y dice, es que en todas las películas que se tiene que hacer tiene que haber algo del autor, se tiene que ver la mano del autor para que las películas parezcan menos genéricas. Y él dice que mientras más recursos se tenga, más de autor se debe ser. Por ejemplo, Killers of the Flower Moon, que yo lo decía en el podcast que analizábamos las nominadas a los Oscars, o sea, tuvo todo el presupuesto del mundo, primero porque es de Apple. Y Apple le metió un montón de plata a esa película y a Napoleón. Y aparte porque tenían 2 directores históricos y todo lo demás. Pero a mí algo que me llama la atención es que, a pesar de ser una película súper sacada de onda de lo que Scorsese, digamos, o en los temas o lugares donde él trataba, porque la mayoría de películas de Scorsese se desarrollan en Nueva York. En cambio, esta es una película antigua, o mejor dicho, de años muy anteriores a la mayoría de sus obras, en una época totalmente distinta, en un lugar totalmente distinto, porque es tema de los nativos y demás, pero que aún así se ve los rasgos principales de cine Scorsese. Me encanta. O sea, si tú pones a un Bandidas de Nueva York, si tú pones a unos Infiltrados, si tú pones a un Raging Bull, y si tú le pones a Killers of the Flower Moon, se ve los elementos del cine de Scorsese por todo lado, a pesar de que tienen técnicas de filmación quizá distintas, no tienen los mismos guionistas, incluso en el tema de la banda sonora, que lo que les había dicho es Scorsese hacer melómano, es como que le mete ahí las canciones más o menos de la época, y la canción para Killers of the Flower Moon estuvo nominada a Mejor Canción Original. Entonces Scorsese es como que un tipo que le mete mucho los detalles por esto mismo, porque él dice todo cine debe ser de autor, y eso a mí me parece
increíble, porque es un tipo que te puede entregar comedias, te puede entregar películas muy dramáticas, te puede entregar películas tan violentas como memorables, tan críticas, tan profundas como lo que les decía de Silencio, o sea que una narrativa muy humana, o un poco el cine negro de Killers of the Flower Moon. Entonces él es como que le entra a todo, pero en todos deja sus rasgos. Y lo que les había dicho, él tiene 2 documentales de más de 4 horas. Yo solo tuve la oportunidad de ver uno, no lo vi en su totalidad, que es de viaje personal, y el otro es Viaje a Italia, que el uno recorre el cine americano y el italiano explica en detalle los géneros, a su historia con las películas, y el otro sí es explicando su vida a través del cine. Son muy, muy interesantes. Y algo también que se extrae de estos documentales, que son quotes literales de Scorsese, es que él dice que tú puedes entender y definir al cine a través de 2 películas. Fellini 8,5 y Pepitone, el fotógrafo del pánico. Esto Fellini 8,5 del director italiano, habla un poco de lo glamoroso que es hacer cine, de toda la época de oro del cine europeo y de Hollywood, y la importancia de ver el cine como la grandilocuencia y con todo lo bueno, todo lo positivo. Pero en cambio Pepitone, el fotógrafo del pánico, él mismo dice que es como, en cambio, muestra todo lo crudo que puede ser la vida del cineasta, lo difícil que puede ser hacer cine, lo desesperanzador hasta cierto punto. Y básicamente en esta obra es como que la cámara es invasiva, casi él hace un símil con una violación y demás. Entonces él dice que a través de esas 2 películas se puede entender y se puede definir el cine. Y básicamente todo lo que implica hacer cine y entender cine, estudiar cine, se ve a través de esas 2 películas. Y algo que también, una de las máximas que me encanta del cine de Scorsese y de su estilo, es que él, al adaptar varias obras, al basarse en varias obras, él es como que un poco usa esto de, cuando tú estás leyendo, imagínate qué imagen tienes en la cabeza. Y él es como que dice, ya, lo que yo imagino, eso lo llevo a la pantalla. O sea, es como que él transmite, o tiene esa facilidad para transmitir o convertir palabras en imágenes, y es brutal. Creo que eso es, no solo habla de la devoción de Scorsese por hacer cine, sino de esa naturalidad con que él tiene para ser un narrador de historias, pero en el tema visual, porque incluso él también, a pesar de solo estar, me parece, acreditado en 6 de sus largometrajes como guionista, él básicamente ha reescrito un montón de los guiones de sus películas. Él, con varios de sus guionistas, es como que le entregan a él los guiones de las películas y él les pule, pero casi que les cambia todo. Es como más o menos cuando tú le entregas tu tesis a tu corrector de tesis, y es como que te devuelve ahí como un montón de cambios, un montón de cosas, que es como que antes de pasar a la etapa final es como que mejor entregue usted, así. Algo así hace Scorsese. Entonces es esa, lo que les digo, esa facilidad para contar cine, para escribir cine. O sea, el hombre vive, respira y todo a través del cine. Y obviamente los rasgos más característicos de ese cine, lo que les decía, es muy visceral, son planos rápidos, tiene este narrador omnisciente, hace tomas descriptivas, un montón de sus historias pasan en Nueva York. Él también es un poco, tiene estos rasgos del western clásico, y una de sus principales películas donde se puede ver esto, son 2, que son 2 películas que me gustan muchísimo, de mis favoritas, incluso diría de la vida, que son Bandidas de Nueva York, pero sobre todo Los Infiltrados. Y ves literalmente el primer plano de Los Bandidas de Nueva York, que es básicamente gente yéndose a matar, y ahí se ve mucho esto de no solo la sangre y la violencia, sino un poco el tema del drama de la migración, etcétera, y todo lo demás, de los personajes que tienen sus motivaciones no tan buenas, pero tampoco no tan malas, e incluso un poco juegan con esta figura de la Ancela, que está en peligro, pero que al final no termina siendo lo más importante en la narración. Un poco se ve en Bandidas de Nueva York, pero quizá en Los Infiltrados, y que es una película que a mí me encantó, que yo ya desde que sabía el cast decía, quiero verme esa película. No me vi cuando ganó el premio a Mejor Película, mejor me vi recientemente, pero fue como que es una como que versión moderna del bueno, el malo y el feo. Y
verle a Leonardo DiCaprio como que ese policía mafioso encubierto y todo, y que al mismo tiempo tenía que irse contra el Mark Wahlberg, no, perdón, el Matt Damon, que es en cambio el policía mafioso encubierto, o sea, y cómo la tensión y cómo toda la historia transcurre tan rápido que la película se te pasa rapidísimo, pero lo bien narrada que está la historia, y que mucha gente incluso dice que esta no es la mejor película de Scorsese, no era digno para ganar el Oscar. Estoy parcialmente de acuerdo, porque sí me parece que por El Lobo de Wall Street tenía que llevarse todos los premios, pero ahí literalmente vemos los principales símbolos del cine de Scorsese, o sea, digamos en su apex, en lo más importante, porque claro, o sea, irse a obras como The Goodfellas o como el mismo Taxi Driver o La Edad de la Inocencia y demás películas, es como que verle a Scorsese en su estado puro, pero yo creo que en Los Infiltrados y en esta Pandillas de Nueva York es en su estado más puro todavía, es ya un Scorsese un poco más maduro y como que un poco más libre de contar sus historias. Entonces, y así, o sea, me quedaría ahora hablando de lo que Scorsese ha aprendido de directores, lo que les ha dicho a directores, lo que le quiere transmitir y todo, pero para mí lo más importante es encontrar esos símbolos o esas, digamos, los rasgos más característicos de su cine e identificarlos y ver cómo a través de ahí evolucionan las historias. Y también algo que me parece súper importante es destacar lo metódico que es. Leía que Scorsese, él desde que ya empieza a filmar es como que ya tiene pensado cómo va a llegar al montaje final, porque muchos directores lo que hacen es grabar las escenas desde ciertos ángulos, tomas, hacer varias tomas hasta como que, a ver, no me gustó esto, entonces hagámoslo de otra forma. Digamos, eso es lo más natural. En cambio, Scorsese trata de siempre ensayar con los actores varias veces la toma de cómo él quiere que quede. Entonces, él literalmente quiere llegar ya a la edición. Quizá los que han hecho un poco más de cine o los que han grabado algún tipo de videos pueden entender esto, pero es como que él no quiere llegar a la edición, a ver, vamos a ver si aquí funciona esto mejor. No. Es como que esto va a quedar así como lo grabamos. A pesar de que un montón de escenas como las de Robert De Niro en Taxi Driver o esta del Matthew McConaughey tocándose el pecho en El Lobo de Wall Street, que son improvisaciones y que al final no estaban escritas en el guión, pero salieron, son más ensayos. O sea, cuando estaban ensayando y como que grabaron, entonces como que en los ensayos como que alguien se salió un poquito del guión y Scorsese dijo, bueno, eso queda. O en las mismas interacciones con el director, no es que es un campo libre, a ver, ahí vean lo que pueden hacer y ahí vemos. No, Scorsese es muy metódico. Entonces, por ese sentido, él mucho de su cine lo hace así, de una forma que él ya sabe lo que quiere y eso mismo les transmite a los actores. Entonces, por eso es un poco más fácil en la interpretación, pero en cambio lo que les decía antes, la rigurosidad de él hace que no haya mucho espacio para dejar ser a los actores, si se quiere, en un sentido de no llegar hasta donde él quiere como director. Entonces, y llegar al montaje final, obviamente. Eso, digamos, son los rasgos más distintivos de su cine, de su ya brillante cine. Y ahora sí, yo quiero hablarles un poco de mi experiencia con Scorsese. Yo creo que la primera película que como que ya le tomé en serio y le pude ver en serio fue Pandillas de Nueva York, que obviamente yo más que nada llegué a esa película por obviamente lo amarillista de su título. Era como que, a ver, Pandillas de Nueva York, ¿qué será? Y cuando vi que en una película un poco ambientada a inicios del siglo XX, era como que ya... y claro, eso les digo, la primera escena del niño Leonardo DiCaprio que pierde a su papá, que le asesinan, y verle ahí al Daniel Day-Lewis como ese villano, el Billy the Butcher, que se termina transformando en mentor de Leonardo DiCaprio, fue como que brutal. Y yo decía, qué loco. Obviamente que tenía unos 13, 14 años, no me pidan analizar cine en detalle, pero como que yo ya vi ciertos elementos del discurso que se me quedaron mucho, y obviamente la actuación del Daniel Day-Lewis que la rompe en esa película. Entonces yo como que me fui quedando mucho con las formas, y la siguiente película que yo vi fue El Aviador, y las películas estaban nominadas, entonces era como que quería cachar, y les soy sincero, no entendí, porque aparte es larguísima,
porque aparte tiene un montón de elementos en la narración que no son tan fáciles de digerir. O sea, como que tienes que prestarle mucha atención a la película y realmente yo no entendí. O sea, y me desgasté y ni siquiera creo que la vi completa. O sea, fue como que y me puse a ver Troya, me acuerdo. Y de ahí me vi Casino y Goodfellas, que Goodfellas también me impactó un montón. O sea, fue como que ya... y ahí yo creo que le aprendí a valorar mucho al Joe Pesci, porque obviamente yo le conocí al Joe Pesci por Mi Pobre Angelita, ¿sí? Era como que no le podía tomar en serio hasta que vi Goodfellas y Casino y fue como que dije, wow, Joe Pesci es en serio, o sea, y ahí entendí porque era como que el ídolo mafioso así de la década de los 80s, 90s, entonces fue como que me impactaron mucho esas películas y obviamente también por su crudeza, o sea, porque... yo obviamente al ser un adolescente no estaba tan acostumbrado a un cine tan crudo y tan violento, a pesar de que se había visto cosas, ¿no? Pero o sea, imagínense lo choqueante que era para un adolescente ver este tipo de películas, no sé, o tipo Y tu mamá también, o El crimen del padre Amaro, o esas películas que es como que ya para un gente un poco más grande ya como que me sacaron un poco de onda, pero como que no me declaré fan de Scorsese en este tiempo porque me pareció un director que era muy violento, que era muy crudo en sus narraciones, pero que tenía cosas interesantes, o sea, destacables. Y de ahí llegué hasta, bueno, ya la época de la universidad y todo lo demás, que obviamente tuve que ver Taxi Driver. No me gustó mucho, debo admitirlo, pero entendí por qué la devoción de un montón de gente. Pero la película que sí como que me llamó un poco más la atención, pero fue por Los Simpsons desde El Cabo del Miedo, con este episodio que hacen un símil del Bob Patiño con el personaje y demás. Entonces fue como que ya le paré un poco más de bola al Cabo del Miedo, pero la película que a mí me pareció brillante, y hay un montón de críticos que dicen que es quizá la mejor de Scorsese o está en su top, es La Edad de la Inocencia. Que igual, o sea, ahí vemos un poco este Scorsese versátil que se sale un poco de sus tropos típicos, pero que igual ahí le imprime su sello. Y esta película es, así como es brutal, así como es choqueante, pero me parece que también es una película que sí o sí tiene que verse varias veces en la vida, porque es un poco también entender todo este pensamiento, ¿no? de toda una generación, de la generación de Scorsese, sobre varios aspectos, pero incluso ver el tema el tema familiar, el tema de la sexualidad, etcétera. Y ya cuando veo La Edad de la Inocencia es como que cuando ya digo, ya bien, o sea, como que ya le empiezo a parar un poco más de bola a Scorsese, hasta que llegué a la Inversión de Hugo Cabret, que es la película que a mí ya me hizo declararme fan de Scorsese, porque dije, es un tipo que entiende demasiado el cine y que es un director que ama el cine como tal, o sea que como que tiene lo que le decía, esa espalda para contar la historia que le dé la gana y lo hace de una forma brillante. Y a mí me encanta Hugo, no solo por la temática, no solo por la ambientación, no solo por la narración, sino porque me parece también que sacó lo mejor de Last Butterfly. Me parece que es el protagonista. Y realmente son películas increíbles. Es una película tan enternecedora. Me acuerdo que hablaba con una amiga que estudiaba cine y ella también me hacía ver un montón de elementos que están ahí, que incluso se ve el cine de Scorsese, aunque son tópicos que están como que muy, digamos, muy desligados de su cine clásico, ¿no? De gángsters y de cosas un poco crudas, pero que igual, o sea, es una pieza increíble y que tristemente igual me acuerdo que se fue de los Oscars por poco con las manos vacías. Entonces me encantó La Invención de Hugo Cabret, y me acuerdo que igual por influencia de mis amigos de la universidad vi Toro Salvaje que esperaba encontrar algo parecido a Rocky. O sea, sobre todo en forma, pero obviamente es Toro Salvaje Scorsese, y fue como que ya me empezó a llamar mucho más la atención. Luego vi Shooter Island, que igual me voló un montón la cabeza, y era como que dije, bien, o sea, el Scorsese también puede hacer estas películas como que un poquito más sacadas de onda, un poquito más en este thriller misterioso y demás. Y Leonardo DiCaprio que también la rompe. Hasta que obviamente llegué a su ópera prima, que es El Lobo de Wall Street, que igual me la vi porque ya empecé con mi devoción ferviente al cine, o sea, de verme todas las nominadas que podía por año.
Y me acuerdo que no fue fácil para mí encontrar el Lobo de Wall Street. O sea, no la fue a ver al cine porque me parecía que era muy larga. Entonces la tuve que ver ahí por medios alternativos y fue como que me pareció tan brutal que la volví a ver unas 3 veces más. Y claro, o sea, los memes que han salido de ahí y las cosas y todo, incluso la escena con Margot Robbie, así súper súper polémica y demás, pero yo lo que más destacaba de Lobo de Wall Street es que era una película tan trepidante, era tan rápida, era tan visceral en ciertas cosas, como que y un montón de gente destaca que esa película lo hizo un señor de más de 70 años, ¿sabe? Con la velocidad, con todas las ideas, con todas las cosas. Y algo que destacan es que el libro no es tan bueno como la película en sí. Entonces eso es lo digno de destacar de Scorsese, de que un libro con una historia interesante, pero que le imprimió todo y fue como que lo hizo de la forma en que está hecho el Lobo de Wall Street, porque más allá de lo polémico y de las cosas, de los desenfrenos y un montón de cosas, eso no es lo más interesante, lo más importante de Lobo de Wall Street, sino es la forma en que está hecha esa película. Entonces por eso un montón de gente dice que ahí no solo DiCaprio tenía que ganar el Oscar, sino que Scorsese tenía que ganar a mejor director ese año. Entonces eso es, digamos, de las cosas más destacables de Lobo de Wall Street, y que yo también cuando la vi me quedé así, se me voló la cabeza por lo buena película que es algo que también me pasó con Los Infiltrados. La última vez que vi Los Infiltrados, que fue hace unos 3 meses, igual fue como que dije, o sea, qué increíble que es Scorsese, y me encantaba también el papel del mafioso de Jack Nicholson. O sea, es como que esa historia que parece, yo ahí decía, me imagino a Scorsese así contando como en el barrio, así una historia así, es como que, pero obviamente un barrio peligroso, así, es como que la típica historia así, por poco, no sé, hacer un símil, quizás los ecuatorianos entiendan de mamalucha, así de pandillero de poca monta, pero que es el pandillero que vive así en tu cuadra. Y es como que le metes al mismo tiempo esa tensión y ese miedo, pero la emoción de algo que pasa. O sea, es obviamente algo negativo, pero ese es un poco la labor del que cuenta historias. Entonces un poco me pasó eso también con el Lobo de Wall Street. Y finalmente lo que les decía, el irlandés, que me acuerdo que cuando salió un montón de gente decía como que, o sea, tienes que verle como una miniserie, así por partes, y ya te decían hasta qué minuto parar y todo lo demás, porque es una película profundamente larga, eso sí, pero yo, y también es lo que les decía antes, es Scorsese, y que les decía en el capítulo anterior de Better Call Saul, cuando ya tú tienes la confianza en la espalda y sabes lo que quieres contar y sabes lo que quieres hacer, o sea, ya no es como que le das al público y le dices, es lo que hay. Porque incluso hay Colors of the Flower Moon es 3 horas y media. Entonces no es como que, bueno, veamos si esto les gusta, o como que me voy a adaptar a la audiencia y tal. No, es como que es cine de autor. Esto es lo que hay y esto es lo que es. Y si les gusta, bien, y si no les gusta, salados. Es lo que es. Porque obviamente ahí también vemos del lado que les decía de Scorsese, el que ama hacer cine y el que ama hacer películas no tanto por un rédito económico, no tanto por los premios. Y incluso ves el amor de Scorsese por el cine, que se va a los premios a pesar de que él sabe que probablemente no va a ganar nada, pero él sigue yendo. O sea, hay un montón de gente, un montón de directores que ya no irían, pero él sigue yendo y él va, y con toda la ilusión. Y esta última que les veías ahí bailando en Just Kane con la hija esta que es de un goce, Francesca, que es medio influencer, y nada, o sea, es como que dice, vamos a seguirle dando. Incluso él ha dicho, él no se quiere todavía retirar del cine, y me parece que ya está en etapa de preproducción ya su siguiente película. Y literal, lo que les decía del irlandés es que es esta carta de despedida a su cine primario, si se podría decir, con sus elementos más característicos a flote, pero también es eso, o sea, es esa declaración frontal de que él es eso, y él quiere mostrarle al mundo ese cine que puede que ya no sea tan comercial o puede que ya no sea tan interesante, pero me recuerda mucho, me parece que es John Ford, el director más importante de los westerns, y que él también, se me escapa el nombre, pero Alejandro G. Calvo decía que él también, como sabía que estaba muriendo el cine de westerns, él hizo una última película que es una de las mejores películas de la historia, se me escapa el nombre,
pero él un poco también juega con esto, o sea, como que este soy yo y así me voy a despedir, y él sí se retiró después de esa película, pues fue como que ya el cine western está muriendo, entonces ahí va y yo con esto me despido. Y un montón de gente pensaba que Scorsese se iba a despedir con El Irlandés, afortunadamente no fue así. Pero yo destaco mucho eso de Scorsese, de arriesgarse a hacer lo que él quiere hacer, lo que él quiere contar, a través de sus estilos, de sus formas, sacando al Robert De Niro, al Joe Pesci, o sea, actores como que era como que... Y que incluso me acuerdo que se armó una polémica por el rejuvenecimiento, que no era tan bueno el CGI y todo lo que sea, pero... o sea, Scorsese es como que el tipo que se sigue arriesgando y seguir arriesgando sus 82 años y ojalá quiera todavía quedarse algunos años más en el cine. Entonces eso. Y ya para ir cerrando este episodio, bueno, a ver, una de las principales conclusiones que yo saco es que el Scorsese es una biblioteca andante del cine, y no me acuerdo dónde escuchaba que, o sea, debemos ser agradecidos por vivir en la misma época de Scorsese, así, porque nadie nos cuente como que, mira, este director hacía esto, o como que, o sea, cosas que ya pasaron, sino como que decir, esto está pasando, este brother, yo vi sus películas en el cine, porque esa es otra cosa que mucha gente no valora, y es hasta que lo comparas, porque yo varias veces, varias de estas películas que les dije que estaban nominadas a los Oscars, vi en una pantalla de cine, y vi en streaming, o sea, obviamente es mucho más cómodo poner el control remoto y ya, y solo verlo en tu tele y todo eso, pero poder ver, algo también me pasó algo igual con Toy Story. Yo Toy Story la primera no me vi en el cine, creo que la segunda y la tercera me vi, pero la primera es una de mis películas favoritas de la vida. Entonces poder ver esa película, porque la reestrenaron por los 100 años de Disney en lo anterior, y poder verla en una pantalla de cine es como que wow. Lo mismo pasa con las películas de Scorsese. Yo lamentablemente la mayoría de ellas no he podido ver en una pantalla de cine. Por esto les decía, o sea, el simple hecho de que él esté vivo mientras nosotros también estamos vivos es como que nos da la oportunidad de poder ver una de sus películas en el cine, porque es la importancia no solo por el tamaño de la pantalla, sino por toda la experiencia como tal, porque hay películas, sobre todo las que están filmadas en IMAX, que están hechas para el cine. Entonces eso también tenemos que valorar, y también valorar esto que les digo de este amor al cine y lo desprendido que es Martin Scorsese, porque él le gusta enseñar. Es con lo que les decía antes, es como un maestro, y no solo por darse el tiempo de hacer sus documentales, sino por todo lo que dicen en las entrevistas, por el amor que le muestra al nuevo cine, a los nuevos directores, al apoyo y demás, y también porque es un apasionado del arte como tal, que les decía en varias de sus obras también. Él apela mucho al tema musical, y él, uno de sus distintivos en sus películas es también que él dice, quiero que mis películas suenen música de esa época que podría haber sonado. O sea, como que si está ambientada en los 70, pues metamos música de los 70, de los 80, lo que les decía en The Killers of the Flower Moon, a ver, pensemos qué podía sonar aquí, y era como que, a ver, metámosle y todo. Entonces él también tiene este lado melómano, o sea, es como que un tipo que ama el arte como tal, o sea, que al cine le mete varias cosas, incluso en su estética. Él también ha jugado mucho con el tema de lo pictórico, del teatro y demás cosas. O sea, Scorsese es como que el cine es su forma de expresión primaria, es su arte favorito, pero como que le mete también amor y cariño a otras formas del arte. Entonces eso te habla de que Scorsese es un tipo desprendido, es un tipo que ama el arte como tal, y también su forma de ser. Entonces yo creo que eso también es importante, porque no es alguien que se guarda para sí mismo. Él incluso ha mencionado que o sea, ya ve como que a personas que no tanto ser sus sucesores, sino como que también aman el cine y como que podrían entender su forma de ver y de hacer cine, no tanto en sus formas, pero sí en el corazón que le meten. Entonces, por eso también para mí es importante Scorsese, la figura de Scorsese, porque es toda una autoridad. Y lo que les decía, con 82 años que siga yendo a ceremonias de premios donde sabe que no le van a entregar nada, es como que te habla mucho del don de gente, pero también del apoyo que él le da a la industria. Entonces, por eso Scorsese es un tesoro mundial, no solo para los cinéfilos, sino para todos, y sobre todo creo que lo importante también es destacar que a pesar de tener tantos largometrajes y tantos
documentales y cosas. O sea, lo bueno es que ahorita podemos encontrar en varios lugares sus películas, sobre todo las principales, pero por ejemplo, de una queja de Pandillas de Nueva York, no he podido encontrarlo todavía en streaming, entonces sí es una pena, porque he querido revisionar. La invención de Hugo, me parece que también estaba en Netflix hace un rato, pero me parece que ya no está. Les puedes encontrar como que las más actuales, pero ya las anteriores es como que todavía te cuesta un poco, pero lo bueno es que podemos todavía volver a visitar esas obras y poder disfrutarlas, porque al final del día el cine es también no solo arte, sino también es entretenimiento, pero si este entretenimiento viene cargado con todo lo que Scorsese nos quiere dar, hace que valga mucho más la pena la experiencia. Entonces es eso. He querido hacer este episodio para hablar de uno de mis referentes del cine, no solo por todo lo que ha hecho, sino por lo que les decía, porque creo que yo me sentí muy identificado cuando él hablaba del cine y lo que representa para él el cine, las películas y demás. Y yo también me he sentido muy identificado por eso. Entonces, más allá de todo lo que él ya ha hecho en su carrera y todo el nombre que él se ha forjado y la institución de cine que es porque es un cinéfilo más. Me parece que era Alejandro G. Calvo que decía, es uno de los nuestros, es uno de nosotros, como que uno de nosotros, los que amamos el cine y los que entendemos el cine como una forma de vida, como una forma de ver la vida y de entendernos. Tiene el presupuesto y está detrás de una cámara y puede hacerlo, y puede hacer una película y puede producir una película. Entonces es eso, es como si uno de nosotros está ahí sentado, y eso es Martin Scorsese para muchos cinéfilos alrededor del mundo. Así que este episodio también ha sido un pequeño homenaje para él, y esperemos tener muchos años más con nosotros y también haciendo cine. Así que este ha sido el episodio de Martin Scorsese. Les quiero agradecer un montón por haber llegado hasta aquí. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En YouTube están los otros episodios en video, o si no, en sus reproductores favoritos como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y más. Nos encuentran como Geekflix FM. Así que síganos para todo el contenido que tenemos disponible. Estaremos hablando de varios temas, de un montón de cosas nuevas que se vienen, y ya saben, nos estamos escuchando, nos estamos viendo por aquí en el próximo episodio para seguir hablando de lo mejor del entretenimiento. Bastante de este lado, les mando un abrazo grande, cuídense mucho.